Buenos días a todos. Bienvenidos ya al tercer periodo, ¿verdad? De la materia de contabilidad 2. Ya son poquitos temas los que nos quedan pendientes para esta materia. Y comentar sobre el parcial, ¿verdad? En el parcial, antes de dar inicio con la clase, el parcial pues la mayoría salió bien, uno que otro pequeño. La menor nota, pues hasta el momento fue 8.70, bueno, 8, perdón. Todos salieron bien, su promedio final, pues, está súper bien. Hay personas que la han pasado con 10, con 9.70. Hay otros que, pues, por no enviar las tareas o no hacer alguno de los exámenes, bueno, más que todo creo que fue la primera actividad. Y en el examen, pues también, ¿verdad? Que salimos un poquito mal. Tenemos un promedio de menos de 7, ¿verdad? Pero no como para dejar la materia. Algo que sí pude observar en esta vez fue que, digamos que en la sección de ustedes son 47 personas. De esas 47 usualmente solo se conecta la mitad, ¿verdad? Entonces, el problema es el siguiente. Esta vez para el parcial sí no tuve mayores consultas. Creo que la ventaja fue que solo teníamos que leer el documento, ¿verdad? Interpretarlo y responder las preguntas. Pero hubo algo que sí me llamó mucho la atención y es lo que quería platicar con ustedes referente a la norma, ¿verdad? Que leímos y que fue la que evaluamos en el parcial. Entonces me extraña que al momento del parcial me preguntaban, mire, Lick, ¿y qué es propiedad, planta y equipo? Y era lo que habíamos estado viendo casi las últimas 3 clases. Estuvimos viendo lo que era propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Estuvimos viendo que era activo fijo y que los bienes muebles, ¿verdad? O los activos que se podían movilizar, por así decirlo, era la propiedad, planta y equipo. Entonces me llamó mucho la atención que me preguntaran eso porque pareciera que no habían estado en clase. Entonces eso sí me preocupa mucho porque ya ahorita vamos a entrar en una etapa que solo vamos a ver ejercicios, ¿verdad? Los últimos temas ya no es nada de teoría y no es para asustarlos porque siempre surge la posibilidad de trabajar de hecho en Excel es donde vamos a trabajar y eso pues nos ayuda a nosotros, nos facilita muchísimo el trabajo, el hacer los ejercicios en Excel. Entonces, a partir de ahora, pues ya estas últimas 4 semanas, porque solo estamos hablando del mes de mayo nada más, ya la primera semana de noviembre, bueno, digamos, ya tomémosla como la primera semana de noviembre, ¿verdad? La del 7, si no me equivoco, o 6, ya estamos de parciales nuevamente. Entonces, nos está prácticamente comiendo el tiempo, pero eso no quiere decir que no logremos aprender o no logremos estudiar esta parte de práctica o esta parte de los activos fijos que nos hace falta. Entonces, sí necesito, ¿verdad? Que, bueno, al menos los que no están aquí, porque la mayoría que se conecta a esta hora son ustedes, ¿verdad? Y los felicito por eso, porque siempre son puntuales, aunque solo se conectan, ¿verdad? Y nos podamos distraer con otras cosas, pero por lo menos tienen esa responsabilidad de conectarse temprano. Entonces, eso sí, he de reconocérselo a todos ustedes, porque las mismas caritas son las que veo siempre conectadas a esta hora, ¿verdad? Que son muy puntuales para comenzar la clase. Creo de hecho que son los que, la mayoría de ustedes son los que más participan y son los que más me preguntan, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, sí, felicitarlos por eso, ¿verdad? Entonces, como les repito, ¿verdad? Este periodo va a ser solo práctica, solo vamos a trabajar en Excel. ¿Y qué temas vamos a desarrollar?
se los voy a mencionar ahorita porque para que vean más o menos la estructura de la temática que vamos a desarrollar. Y entonces se van a dar cuenta que en efecto pues son temas un poquito largos, pero repito, con la ayuda del Excel pues se facilita mucho más hacer estos procedimientos. Lo que vamos a ver este día, bueno, de hecho también porque solamente tenemos un mes para terminar el periodo, por así decirlo, nuestras evaluaciones van a estar casi cerquita, ¿verdad? Vamos a tener la primera evaluación de este periodo el otro miércoles, porque recordemos que el lunes es asueto, ¿verdad? El lunes 10 es asueto, no vamos a madrugar para las clases, ni vamos a tener clases durante el día, ¿verdad? Así que el examen lo vamos a dejar para el miércoles 12 de mayo, ¿verdad? De ahí vamos a comenzar a ver los métodos de depreciación, ¿verdad? El 17 y el 19 de mayo vamos a ver 2 métodos de depreciación, uno cada día, y el 24 de mayo habría un examen. Luego, para el 26 de mayo tengo una cita médica, ¿verdad? El 26 de mayo es miércoles, entonces ese día no tendríamos clases el 26 de mayo. Y de ahí retomamos el 31 con el último tema, que son los 2 últimos métodos que se evaluarían en el parcial, ¿verdad? Esta pequeña agendita para este tercer periodo la voy a subir a la plataforma y voy a tratar la manera de que la estemos recordando todos los días que tengamos clase en este mes para que no nos perdamos en las fechas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Primero vamos a ver el registro de adquisición de un activo fijo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver el día miércoles. Entonces, todo el proceso, todo el registro de adquisición de un activo fijo es lo que se evaluaría el día miércoles 12 de mayo, o sea, el miércoles de la otra semana, ¿verdad? ¿Qué ejercicios saldrían? Los mismos ejercicios que vamos a, o parecidos, ¿verdad? No el mismo que vamos a desarrollar, pero sí ejercicios similares al que vamos a desarrollar hoy y al que se va a desarrollar el día miércoles de esta semana, ¿verdad? Son 5 ejercicios de registro de adquisición de activos fijos y de ahí vamos a empezar con los métodos de depreciación. Bien, voy a compartirles entonces los ejercicios que vamos a desarrollar este día. Bien, lo que vamos a contabilizar o vamos a registrar este día es qué procedimiento vamos a seguir o qué cálculos se deben realizar al momento de comprar, de adquirir un activo fijo. El ejemplo que vamos a ver este día es, primero, la adquisición de un terreno, ¿verdad? Y después vamos a contabilizar la adquisición de mobiliario y equipo de oficina. Primero, ¿verdad? Tenemos acá que en el mes de marzo del año pasado, la empresa operadora del norte adquiere un terreno de 6 manzanas, ¿verdad? Ubicado en carretera Metapán para construcción de un supermercado, por un valor de $2.285.714.29. Pagó $67.714.29 en impuestos y $5.714 de escrituración, ¿verdad? Del proceso de inscripción en el Centro Nacional de Registros. Además de todo lo que ya se canceló con anterioridad, ¿verdad? Solo por comprar el terreno, también se pagó por la demolición de galeras que habían, ¿verdad? Bodegas y otras instalaciones de una fábrica de muebles que había en ese terreno. Entonces, por demoler todo eso,
se pagaron $57,000, $57,142.86. Se hizo un levantamiento topográfico, ¿verdad? Por un valor neto de $22,857.15, ¿verdad? Se compactó el terreno, porque no era un terreno, digamos, completamente plano para poder construir, por un valor neto de $11,428 y hubieron gastos varios adicionales, ¿verdad? Que no especifica el ejercicio qué gastos fueron, pero lo podemos denominar así como gastos varios por $22,857.15. Además, me dice acá que obtuvo ingresos por venta de ripio, desechos metálicos y otros elementos, ¿verdad?, que habían en ese terreno por $22,857.15. Los pagos que realizó la empresa o el dueño de la empresa, todos se hicieron mediante cheque. Todos se efectuaron mediante cheque. Todo el pago de esta demolición, del levantamiento, del compactado, los pagos de impuestos, de registro y la misma compra del terreno. ¿Cómo yo voy? Bueno, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide determinar el costo del terreno, el valor a pagar y tengo que registrar la transacción. Entonces, aquí hay una serie de elementos que ustedes siempre deben considerar al momento de adquirir un terreno o adquirir un edificio, ¿verdad? Si se recuerdan, en las presentaciones anteriores, cuando hablábamos de los activos fijos, hablábamos que se podían, o mejor dicho, estaban regulados por dos leyes. Una era la ley del impuesto, ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, ¿verdad? Que es la ley, la mal llamada ley del IVA. Y teníamos también la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a trabajar con los dos tipos de leyes y ya les voy a explicar cómo. Primero, ¿qué es lo que yo les he dicho siempre? Primero, vamos a considerar toda la información que el ejercicio me brinda. Entonces, y si es posible, hacerlo en orden, ¿verdad? Primero tengo el precio de compra del terreno. El precio de compra del terreno es de $2,285,000 y todo lo demás, ¿verdad? 714.29. Esto lo tengo acá. Aparte del precio de compra del terreno, yo debo agregarle otro tipo de gastos en los que la empresa incurrió para poder comprar ese terreno. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del costo de adquisición del activo fijo? ¿Verdad? Hablábamos que su costo de adquisición es, aparte del valor o del precio de compra, todos aquellos gastos en los que se incurrió para adquirir ese activo fijo o, en este caso, para adaptarlo, para modificarlo a nuestras necesidades, ¿verdad? Para arreglar ese activo fijo y poderlo usar como empresa. Entonces, ¿qué más debo de agregarle acá? Aquí se va a considerar el impuesto a la transferencia de bienes raíces, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a hacer esto? Fíjense bien acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he hecho? Si se recuerdan, y lástima que no lo tengo aquí a la mano la presentación, pero la misma ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces nos indica que debe de calcularse un porcentaje sobre el excedente de $250,000, 250,000 colones, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este 3%? Lo que debemos hacer en este caso es que a los 2,285,000, no sé si ya había hecho el cálculo aquí, pero si no lo he hecho, lo voy a hacer. A estos 2 millones, yo debo de restarles, de acuerdo a la ley del impuesto de bienes raíces,
a la transferencia de bienes raíces, es el 3%, es el que yo les he puesto acá, ¿verdad? Entonces, ¿sobre el excedente de qué? Sobre el excedente de 28.571.43. Sobre este excedente. Entonces acá, ¿cómo lo voy a calcular? Lo que yo voy a hacer, fíjense bien, es a estos 2 millones le voy a restar el excedente que la ley me establece o el monto que la ley me establece debo de reconocer y son 2.257.000. Este es el excedente o esto es lo que hay adicional a los 28.571. Entonces, ¿cómo calculo ese 3%? Lo que yo voy a hacer es multiplicar esto por el 3% y me da 67.714.29, que es lo que yo tengo acá. Repito, fíjense bien. Esto, le voy a colocar acá, esto es un excedente. ¿Qué es un excedente? Es algo que sobra, algo que está adicional, ¿verdad? Entonces, y este es el impuesto. Entonces, ay, me confunden las letras. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En las diapositivas, ¿verdad? Del periodo anterior o, digamos, ustedes como ya tienen ese conocimiento, ¿verdad? O tienen a la mano esa presentación, puede colocarlo usted con facilidad a un lado del ejercicio, por eso no hay ningún problema. Usted puede ponerle ahí excedente de. Entonces, ¿qué me dice la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces? Eso significa esto, ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Esta ley me dice que se debe de calcular una tasa del 3% sobre excedente de 28.571.43 al comprar cualquier tipo de bien inmueble, llámese edificio o terreno. Cuando una empresa adquiere cualquiera de estos dos elementos o cualquiera de estos dos activos fijos, se le debe calcular ese 3%. Entonces, me dice que es sobre el excedente. ¿Cómo calculo ese excedente? Al precio de compra, yo le voy a restar los 28.571.43 que la ley me establece. Entonces, al restarle ese monto, me va a dar otra cantidad que yo voy a considerar como un excedente. Les repito, ¿qué es un excedente? Es la cantidad de dinero adicional al que me establece la ley, ¿verdad? El dinero que está de más, ¿verdad? Entonces, cuando ya he calculado ese excedente, yo procedo a multiplicarlo por el 3%, ¿verdad? Que es lo que yo tengo acá. Lo he multiplicado por el 3% y eso es lo que me va a dar a mí de total de impuestos pagados, ¿verdad? Por la compra del terreno. Este paso no lo deben de omitir porque si lo omiten, van a dar o van a valorizar el terreno o el edificio o el activo fijo con un costo totalmente diferente. ¿Verdad? ¿Hay alguna duda respecto al cálculo de este impuesto? No quiero que después, cuando estemos en el laboratorio, me digan, mire, ¿y qué es el EITBR? ¿Y de dónde sacó ese 3%? Porque Entonces, ya estoy preguntando. Dígame. entonces el techo para no pagar el impuesto sería los 28.000. Sí, exactamente. Entonces, lo que sobra de eso, a eso le vamos a sacar el 3%, pero el 3%, ¿por qué pagamos o por qué es? Porque ya está establecido en la ley ese porcentaje. Ah, pero está dentro de lo de bienes inmuebles y todo eso.
¿sí? En la ley del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Ok, ok. Ajá, es un porcentaje ya establecido. Gracias. Bueno, bien, vamos entonces a lo siguiente. Ya calculamos el impuesto, vamos a ver de trámites legales cuánto hemos pagado. Los trámites legales, en este caso, tenemos la escrituración del terreno en el CNR, ¿verdad? Es un monto que simplemente trasladamos para el desarrollo del ejercicio y adicional, ¿verdad? Lo que ya nos describe aquí, se pagó demolición, levantamiento topográfico, ¿verdad? La compactación, y son cantidades que simplemente se han trasladado, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos acá de demolición, 57.142.86, es lo que está acá. De topografía, 22.857.15, es lo que está acá. Compactación, 11.428, lo mismo. Y gastos varios, 22.857. En este caso, solamente hemos trasladado los montos, nada más. Luego, ¿verdad? Que ya tenemos el precio de compra, ya estimamos el impuesto que hay que pagar por ese terreno, todos los gastos adicionales que tuvimos, como los trámites legales, demolición y todo lo demás, vamos a restarle, fíjense bien, vamos a restar los ingresos por venta de desechos, ripio y otros. ¿Por qué vamos a restar eso? Porque es un ingreso que se obtuvo y no podemos considerarlo en estos momentos como parte del costo de adquisición del activo fijo. Entonces, lo que debemos hacer es restar ese monto porque podríamos reconocerlo en cierta medida como una ganancia adicional por haber comprado ese terreno, ¿verdad? Podríamos llamarlo de esa forma. Entonces, determinamos el costo del terreno, que en este caso es la sumatoria de esto, del precio de compra y de estos gastos, menos los ingresos que se obtuvieron por venta de desechos, ripio y otros. Si no hay ingreso por ventas, usted no se preocupe porque no tendría que restarle absolutamente nada. El hecho que el ejemplo establezca que han habido este tipo de transacciones o de operaciones, ¿verdad? Que se vendió ripio y todo eso, no quiere decir que siempre vaya a ocurrir esta situación, ¿verdad? Esto es para que logremos identificar qué hacer si en algún momento dado nos toca a nosotros contabilizar la venta de un terreno y tenemos este tipo de operaciones, ¿verdad? Si sea la venta de tierra, por ejemplo, o de ripio en este caso, o no sé, la madera de los árboles, si en algún dado caso el terreno tiene árboles y se cortaron por completo. Entonces, ese tipo de ingresos, porque usted va a vender esos elementos, llamémoslo así, ese tipo de ingresos siempre lo tiene que restar del costo de adquisición. Y les decía yo, ¿por qué? Porque en algún momento dado puede reconocerse que fue una ganancia, digamos, o usted obtuvo cierta retribución por haber comprado ese terreno o ese edificio, dependiendo qué tipo de venta haga de elementos que se encuentren en esos activos fijos, ¿verdad? De lo contrario, si usted no encuentra este tipo de operaciones, no se vaya a afligir, ni me vaya a decir, mira, licenciada, y los ingresos por venta de desechos y ripio, ¿verdad? Si el ejercicio no lo tiene es porque no va, no esté inventando, ¿verdad? No esté diciendo que como toman de base este ejercicio, porque yo sé que eso es lo que hacen, y cuando no encuentran una información se preocupan. Entonces, no se preocupen si no está, es porque no debe de considerarlo. Ahora bien, el impuesto, pues usted sabe que en algún momento dado yo no se lo voy a dar, usted lo tiene que calcular y ya le enseñé cómo, ¿verdad?
Ya aprendimos cómo hacer ese tipo de operaciones acá. Pero bueno, volviendo al tema. Como ya tenemos el costo del terreno, ahora vamos a determinar cuánto se va a pagar por ese terreno. Pero aquí observamos que hay un crédito fiscal. ¿Sobre qué vamos a calcular el crédito fiscal? Y por eso es que acá les he puesto un asterisco, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta sobre qué sumatoria o sobre qué elementos es que se ha calculado el crédito fiscal. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, que el crédito fiscal se calculó sobre la base de $120,000 con un centavo. Pero mire, licenciada, ¿y eso de dónde lo sacó? Viene usted, ¿verdad?, y se da cuenta que el crédito fiscal se le ha calculado a todos los gastos, por así decirlo, que conllevaron la adquisición de ese terreno, ¿verdad? Los trámites legales, la demolición, la topografía, los gastos varios que no se especifican. ¿Y cómo sé yo que de verdad esa sumatoria es lo que voy a, sobre la base que voy a calcular el impuesto? Aquí les he dejado a un lado la suma para que ustedes mismos lo hagan, ¿verdad? O lo puedan observar de qué manera se hizo. Utilicé una fórmula. No consideren el impuesto, este impuesto es otro, ¿verdad? Aunque se pagó, aunque en algún momento dado se haya identificado como un gasto, este impuesto no lo tome en cuenta porque no va a calcular IVA sobre otro impuesto, ¿verdad? Aquí no, aquí solo considere los gastos que usted incurrió o que la empresa pues incurrió para adquirir el terreno. Entonces usamos la fórmula de suma, marcamos donde nosotros queremos saber el resultado y ya tenemos acá, ¿verdad? Sobre qué base se hizo ese cálculo. Aquí he colocado igual otra fórmula para multiplicar este resultado por el 13%, ¿verdad? Y me da como resultado 15,600. Con el débito, sabemos nosotros que el débito fiscal IVA solo se utiliza para la venta, ¿verdad? Igual el crédito solo para compra o gasto, ¿verdad? Pero acá débito fiscal es solo para venta. Entonces, ¿sobre qué base yo hice este cálculo? Aquí me equivoqué, jóvenes. Aquí hay un resultado erróneo. El débito fiscal se debe calcular sobre esta base. Vaya que era la misma cantidad y por eso me dio el resultado correcto. Pero el débito fiscal es sobre los ingresos, ¿verdad? Sobre los ingresos por venta. Multiplico los ingresos por 0.13 y me da el débito fiscal. Ahora bien, si ustedes observan la fórmula, aquí le he colocado un signo negativo. ¿Por qué? Y aquí vamos a las clases de matemáticas, ¿verdad? Yo la cantidad que tengo acá es negativa. Si yo no le coloco el signo menos acá, me da un resultado negativo de débito fiscal IVA. Y obviamente yo no puedo registrar un débito fiscal negativo, ¿verdad? Porque me estaría afectando las transacciones, la mayorización de la operación, el registro en estados financieros y se altera todo lo que usted esté trabajando en ese momento. Entonces acá es algo muy básico que todos ya saben, que es la ley de los signos, ¿verdad? Donde nos dice que menos por menos da más. Y como yo necesito una cantidad positiva en el débito fiscal, lo que normalmente se hace es colocarle un signo negativo al resultado que yo quiero obtener. O, si usted quiere, quítele el negativo acá y aquí lo tiene que cambiar. Aquí lo que tiene que hacer es
cambiar la suma, que sería a F24 menos este de acá. No sé si da lo mismo. Quiero ver. Da 20. Ajá. Lo que tiene que hacer acá sería, en todo caso, si no quiere colocar el signo negativo, tendría que hacer una suma de estos elementos restar este, pero tendríamos que quitarle el signo negativo. Y ya les da este resultado, ¿verdad? Que es el que teníamos acá. 2.450.000. 2.450.000. Pero yo considero que para no andar con tanta complicación, es mejor dejar negativo este y al final multiplicar este por el signo menos, ¿verdad? Y ustedes consideran que qué forma les parece mejor realizarlo. Igual yo tengo que revisar la fórmula que ustedes utilizan, ¿verdad? Y de esta manera, pues, se le suman, en este caso, el crédito fiscal y el débito fiscal para tener un total a pagar, ¿verdad? Otra cosa que quiero decirles, por favor, es que si están trabajando en Excel, ¿verdad? Y eso para estos ejercicios de registro de adquisición de activos fijos, para cuando estemos haciendo los métodos de depreciación, evite por favor comprobar con calculadora. ¿Por qué? Y eso ya me pasó en otra sección. No sé si acá hay algunas personas que me envían los ejercicios a mano. No recuerdo ahorita si hay alguna persona que lo hace. Pero en otras secciones sí hay personas que me piden de favor, ¿verdad? Recibirles los ejercicios de esa forma. Y obviamente hacen cálculos con la calculadora. El cálculo o el resultado que le da la calculadora difiere grandemente de lo que le da el Excel, porque el Excel trabaja mucho con decimales. Entonces, le da aproximación, puede darle hasta 4 o 5 decimales. Usted aproxime con estos botones que están acá. Por favor, utilícelos, ¿verdad? No me ponga el montón de decimales. Utilice estos botones, para eso están acá, ¿verdad? Para que usted aumente o disminuya decimales, ¿verdad? Porque yo le voy a calificar en base al resultado que le dé el Excel. Porque ¿qué es lo que han hecho en otras secciones? Que viene, me imagino yo, que el que hace el trabajo a mano se lo pasa al otro y solo lo coloca en Excel, no me utiliza ni una fórmula. Si al caso el autosuma, y lo demás varía grandemente de lo que el Excel da de respuesta. Y recuerden que yo los ejercicios los hago en Excel. Si el resultado que usted me entregue no es el mismo que está en el Excel, ¿verdad? Y sobre todo si la gran mayoría lo tiene igual, en el sentido de los que han utilizado Excel, yo se lo voy a poner malo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos acá este resultado, 2.469.142.87. ¿Qué le puede dar en la calculadora? Y se han dado casos. En la calculadora le pueden dar o 2.470.000 o 2.469.143, cuando el resultado es 42.87, ¿verdad? 42.87. ¿Y los 23 centavos de dónde se los va a sacar? Por eso es que tiene que ser bien exacto. Si usted trabaja en Excel, por favor no compruebe en la calculadora. Si usted hizo bien su operación, obviamente el Excel le va a dar buenos resultados, ¿no? Pero
viene usted y comprueba en la calculadora y le da otra cantidad, ahí es donde comienzan a confundirse y por confiar más en la calculadora me ponen datos que no son. Así que por favor, ¿verdad? Si vamos a trabajar en Excel, trabajemos con las cantidades en Excel. Si no, si quieren usar la calculadora, entonces lo podemos hacer a mano y aunque a mí me cueste más revisar sus tareas o sus exámenes, lo vamos a hacer a mano y me mandan la fotografía, ¿verdad? De lo que han hecho. Pero sí les pido, por favor, que si utilizamos Excel, procuremos trabajar con él siempre, ¿verdad? Son cifras más exactas, son decimales más exactos, entonces es más fácil de trabajar con fórmulas. Si no podemos hacerlo, veamos el video, vean qué es lo que yo he hecho, ¿verdad? Porque es algo que sí funciona al momento de estar estudiando o incluso al momento que estén haciendo el examen, ¿verdad? Ustedes saben que yo no les digo nada porque ocupen los documentos que están ahí, para eso están, para que los utilicen, ¿verdad? Y los videos para que vean el procedimiento. Pero bueno, siguiendo acá con el resultado, ¿verdad? Aquí se me fue el signo. Tenemos que el total a pagar van a ser de $2.463.200 con un centavo. Entonces, ¿cómo voy a registrar esta transacción? ¿Cómo quiero el comprobante de diario? Primero, ¿qué cuentas son las que yo voy a utilizar? Fíjense bien. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Tenemos primero el crédito fiscal, ¿verdad? 15.600 de crédito fiscal, que es lo que yo tengo acá, que calculé, que ya les dije, ¿verdad? Que lo habíamos hecho de los gastos. Luego, tengo la parte de los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles, lo que yo voy a colocar es el costo del terreno, lo que me aparece acá con negrilla, ¿verdad? Por eso es que también es importante que lo vayan desarrollando de esta manera, para que después ustedes solamente vayan trasladando cantidades, ¿verdad? Le ponemos la cuenta bienes inmuebles, el costo del terreno, ¿verdad? Y como subcuenta terrenos, porque es lo que hemos adquirido. Luego, ¿cuánto es lo que vamos a pagar, ¿verdad? De en efectivo, que son los 2.463.000, que es lo que colocamos acá, y el débito fiscal IVA de 2.971.43, haciendo un total de 2.466.171.44. Creo que la parte más complicada es el cálculo del impuesto e identificar qué tipo de gastos son a los que yo les voy a calcular el IVA. Pero si tenemos todo claro acá, el procedimiento del impuesto del 3% y la identificación de los gastos, que generalmente son estos, ¿verdad? No habría mayor problema. Bien, ya con el registro de la compra o la adquisición del terreno, ¿hay alguna consulta referente a esto, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan sobre cómo se calculó algo, algún impuesto, cómo se determinaron los gastos? ¿Sí, Jennifer? Buenos días, Lick. Yo tengo una pregunta. Dígame. En cuanto, en la parte de arribita
Acá Ajá, si no nos da los ingresos por venta de desechos, ¿cómo vamos a hacer para calcular lo del débito fiscal? no se calcularía. Ah, va. Ujú, no tendríamos Gracias. por qué haber calculado eso. Ujú, de nada. Bye. Sí, recordemos, ¿verdad? Que el débito fiscal está asociado a la venta de algo. Entonces, si no hay ingresos, no tendríamos por qué calcular débito fiscal, ¿verdad? En este caso, pues, solamente sería, vamos a ver si lo podemos hacer acá. En este caso, si no tenemos venta, vamos a hacer uno acá. Estamos hablando de solo esta parte de acá, ¿verdad? 2.473.000 sería en lugar de eso. Y aquí tendríamos que sumarle a esto. Vamos a hacer. Sería esto, 2.486.057.16. En este caso, el crédito fiscal se mantiene, ¿verdad? Se mantiene tal cual. Vamos a hacer una solo para que nos quede claro acá. No pusiéramos débito fiscal, sino que solo trabajamos con el crédito que se mantiene, los 15.600, los bienes muebles, que sería este monto de acá, y como no hay débito, simplemente sumamos estos. En este caso, podemos decir que es sin venta o sin ingresos, sin otros ingresos, ¿verdad? Así quedaría el registro de la transacción o el registro de la compra del terreno si no tenemos esta parte de débito y esta de ingresos. Este sería el costo del terreno sin ingresos. Le voy a poner mejor sin otros ingresos. Así. Para que sepamos que esta parte de acá es la que hemos trasladado aquí. Y así nos quedaría el comprobante. Ahí les va a quedar en el documento por si el caso, el ejercicio aparece que no tiene ingresos. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Duda con este ejercicio? Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente. Gracias, Esmeralda. Pasamos al siguiente entonces. En el siguiente ejercicio, vamos a hacer grandecito. Acá lo que ocurre es que ya no estamos comprando un terreno, sino que en este caso la empresa compra 10 computadoras usadas. Se da el caso, sí se puede dar, ¿verdad? De que se compren computadoras usadas por un valor neto, fíjense bien, neto, de 3.428.58. Se les hizo un diagnóstico y se actualiza con un procesador nuevo, cancelando un valor neto de 514.29. Además, se pagó transporte neto de 114.29 y se hace montaje y adecuación de las instalaciones para el funcionamiento de las máquinas por un valor neto de 228.58. Por la compra, la empresa obtiene un 10% de descuento sobre valor inicial. Todos los pagos se hacen mediante cheque. ¿Qué me pide el ejercicio? Que determine el costo unitario de las computadoras y también debo de realizar el registro
de esas computadoras que compré. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, verificar todos los datos que me da el ejercicio. ¿Qué me dice primero? El precio de compra. 3.428.58, ¿verdad? Valor neto de 3.428. ¿Qué más le voy o qué le debo de agregar? La actualización del procesador, ¿verdad? 5.142.90. ¿Y de dónde salió eso, Liz? Bueno, 514.29 cada una. Y como son 10 computadoras, he multiplicado ese valor unitario por las 10 computadoras, ¿verdad? Estoy trabajando con datos totales. ¿Qué más le voy a agregar? Le voy a agregar el transporte, ¿verdad? Porque el costo del activo fijo incluye el precio de compra, mejoras y gastos de traslado del activo al lugar o a la empresa que lo va a utilizar, ¿verdad? Recordemos todo eso. Todos esos conceptos ya los debemos manejar. ¿Qué más le debo agregar? Le debo agregar el montaje y la adecuación del lugar, ¿verdad? Para el funcionamiento de las máquinas. Eso también lo debo de considerar. ¿Qué le voy a descontar? Fíjense bien. Me dice el ejercicio que por haber comprado esas computadoras, ¿verdad? Quizás como pagué en efectivo o dije que lo iba a pagar en el momento, la empresa me va a otorgar un 10% de descuento. Entonces, ¿cómo calculo? Dice 10% sobre valor inicial, ¿verdad? Sobre el valor inicial. ¿Cuál fue el valor inicial? 3.428.58. ¿Cómo he colocado acá yo? El descuento es 3.428.58 por el 10%, que es lo que yo tengo acá, ¿verdad? ¿Qué me va a dar a mí de total acá? El costo de las computadoras, 8.571.43. Si se fijan, gasté más en actualizarlas que en comprarlas, ¿verdad? Entonces, pues el costo de mis computadoras es eso, 8.571.49. Pero como el ejercicio me dice que yo tengo que determinar cuál es el costo unitario de las computadoras, ¿verdad? Vengo y lo que yo hago es dividir el costo total entre el número de computadoras. ¿Cuántas computadoras son? Son 10. Por lo tanto, los 8.571.49 los tengo que dividir entre 10. ¿Se recuerdan que eso hacíamos al principio cuando estábamos sacando costo unitario? ¿Verdad? Dividíamos costo total entre unidades adquiridas. Entonces, el costo unitario para este caso, para estas computadoras, es de $857.15. ¿Alguna pregunta con el cálculo del costo unitario de estas computadoras? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ay, disculpen si oyen la sirena, pero aquí saben ustedes que en la U todos se escuchan los salones. Bien, ¿alguna duda? Como es algo que ya veíamos, ¿verdad? Que ya hemos visto con anterioridad, no debería de dificultársenos el poder hacer este tipo de operaciones. Entonces, y como ya lo hemos hecho también, la vamos a registrar. Que pueden variar las cuentas a como lo hacíamos en un principio, puede hacer que varíen, ¿verdad? Recordemos que todo depende de qué tipo de catálogo de cuentas esté utilizando la empresa o en este caso el ejercicio, ¿verdad? Y de qué manera lo vamos a registrar. Primero, el crédito fiscal IVA. ¿Cómo calculé el crédito fiscal IVA? Lo que yo hice fue que al costo de las computadoras, como todo estaba neto, ¿verdad? Para empezar, todo estaba neto,
yo sumé, bueno, saqué el costo de las computadoras y a ese costo yo le multipliqué por 0.13, que es el IVA, para obtener el crédito fiscal IVA. ¿Por qué lo sumó, Lic? ¿Por qué todo el resultado de una sola vez? Repito, todos los montos están netos. ¿Y qué significa neto? Que no tiene impuesto, ¿verdad? Manejemos esos conceptos aquí también. Si no dijera neto, si dijera valor bruto o dijera más IVA, o IVA, bueno, más IVA es neto, pero si dijera valor bruto o con IVA incluido, usted sabe a la perfección que debe extraer ese IVA, porque el costo de adquisición de un activo fijo jamás debe incluir el IVA. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos con claridad, ya sabemos que no se debe de incluir, sabemos que si es valor bruto o con IVA incluido lo divide entre 1.13, ¿verdad? Y después lo multiplica para saber el impuesto. Pero acá, como todas las transacciones, todos los valores son netos, se me hace fácil a mí solo multiplicar por 0.13. Luego tengo los bienes muebles, ¿verdad? El costo de las computadoras, que es lo que yo compré, lo coloco en la cuenta bienes muebles con su cuenta mobiliario y equipo de oficina, y luego tengo efectivo y equivalentes con el total del desembolso de la adquisición del activo fijo. Y aquí, como solo le di copiar y pegar, quedó terrenos. Pero vamos a poner acá la adquisición de un lote de 10 computadoras. ¿Verdad? Aquí le podemos agregar incluso incluye montaje. Ya me quedo. Incluye montaje. Y así se registra, ¿verdad? Aquí parte importante reconocer cuando el producto, en este caso el activo fijo, perdón, tiene o no tiene IVA, porque sobre esa base usted tiene que trabajar para determinar el costo de adquisición, ¿verdad? Si no tiene IVA, simplemente trabaja con las cantidades que ahí le dicen. Si tiene IVA, tiene que extraerlo, ¿verdad? Es decir, dividirlo entre 1.13 y luego multiplicarlo para determinar el impuesto. Bien, con este registro, ¿verdad?, de la adquisición de este lote de computadoras, ¿hay alguna consulta, alguna duda del porqué de la cuenta, de por qué algún saldo? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Bien, si no hay dudas, una última indicación entonces, antes de que se salgan. Recordarles que el día miércoles es la continuación de esta clase y el día miércoles de la próxima semana va a haber evaluación de estos dos temas. Bueno, no son dos temas, de hecho es uno solo, ¿no? Pero el del día miércoles va a tener una variante. Entonces, sí les pediría, por favor, que si pueden estar presentes todos, sería lo ideal, ¿verdad? Que lo hicieran. Bueno, tenemos solo 27 ahorita, 27 de ustedes. Pedirles, por favor, que escriban su nombre en el chat antes de retirarse y nos quedaríamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos y feliz inicio de semana. Bendiciones. Gracias igual y Gracias igual. Cuídense mucho. Gracias, igual. Gracias igual y bendiciones. Gracias. Cuídese, Karen.
Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Feliz día.